Es mucho más común de lo que uno cree. Muchas más personas de lo que creemos sufren de este tipo de problemas. Estamos hablando de dolores de cabeza. No solo de dolores de cabeza normales, sino también de algunos dolores de cabeza que deben tener especial atención. Hoy hablamos de este tema con Roxy Lopresti. Roxy. Hola Seba, ¿qué tal? Buen día. ¿Quién no ha tenido en su vida un dolor de cabeza? Díganme ustedes, ¿vos has tenido algún dolor de cabeza en tu vida, Seba? Uf, varios. Varios dolores de cabeza. Y bueno, cuando hablamos de migraña, tenemos que decir que es un dolor de cabeza que afecta al 9,5% de la población argentina. ¿Esto qué implica? Estamos hablando que 4,5 millones de argentinos tienen dolor de cabeza y muchas veces los síntomas se minimizan. Aquí lo importante a tener en cuenta que hoy, en el Día Mundial de las Migrañas, lo que se busca es mejorar la calidad de vida del paciente con mejores tratamientos. Y para hablar del tema, estamos con Fiorella Martín Bertuzzi, que ella es médica especialista en neurología y docencia universitaria y médica asociada de la sección cefaleas del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cómo sabe de este tema? ¿Cómo estás, Fiorella? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen Y muchísimas gracias por la invitación en este día tan particular de lucha contra los dolores de cabeza, particularmente la migraña. Bueno, eso, me gustaría saber cuál es la diferencia entre migraña y cefalea, porque bueno, a veces decimos tenemos migraña, cefalea, bueno, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los términos? Perfecto. Cefalea es literalmente dolor de cabeza. Tenemos un libro que se llama Clasificación Internacional de Cefaleas, donde tenemos casi 300 tipos de dolor de cabeza, ¿sí? O cefaleas. La migraña es una, y es una de las más frecuentes que genera alta discapacidad, ¿sí? Siempre considerando la más común, la más, digamos, inherente a la población humana es la cefalea de tipo tensión, ¿sí? Pero muchas veces la migraña está mal diagnosticada de esa forma porque uno lo asocia a mayor estrés, a mayor tensión emocional, y hay que reconocer que no siempre se trata del desencadenante, sino del tipo de dolor que tenemos. Seguro. Bueno, veamos un detalle para después hablarlo contigo con respecto a lo que es la migraña. Vemos acá una placa. Si vos la estás viendo, bueno, la migraña es de origen genética y es muy discapacitante. Y se trata de un dolor agudo que muchas veces se da en un lado de la cabeza y los ataques debilitantes que duran entre 4 a 72 horas. Y veamos la sintomatología, cambiamos la plaquita. Bueno, hablamos de dolores de cabeza pulsátiles, moderada, severa, pueden estar asociados con náusea en algunos casos, o vómitos y o sensibilidad al sonido, cuando hablamos de fonofobia, o a la luz, fotofobia. Bueno, sintomatología a tener en cuenta, que cuánto tiempo dura esta sintomatología para decir, bueno, sí, soy una persona que soy migrañosa, por ejemplo. Bien, es importante reconocer dos cositas. Primero, de que no se dan todos los síntomas juntos, ¿sí? Sino que se van produciendo a lo largo del correr de las horas. Es un dolor de cabeza que puede durar hasta 3 días, pero en algunos casos se resuelve en el mismo día, más si tomamos medicación rápido. Si yo soy una persona que tengo dolores de cabeza, que si no medico termino mal, termino con necesidad de acostarme o termino vomitando, es sumamente importante que consultemos, porque es muy probable de que esto pueda llegar a ser una migraña. Además, el profesional médico va a descartar otros orígenes posibles, pero queremos visibilizar a la migraña como una causa de dolores de cabeza discapacitantes, y no son solo el cuello, la vista o el bruxismo. Claro, tal cual. Bueno, para tener en cuenta esto, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Porque nosotros, por ejemplo, hemos venido de un fin de semana con mucho viento sonda y las personas que tienen migrañas les afecta mucho las condiciones climáticas. Bueno, ¿cuáles son estos factores que pueden desencadenar este dolor de cabeza? Bien, los tres quizás principales son condiciones hormonales normales de las mujeres, es uno de los principales.
El segundo es niveles de estrés, ya sea emocional o ya sea de estímulos, es decir, me expuse a mucho ejercicio, sol, luz, calor, ruido. Y por último, la cuestión ambiental, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos mucho de la humedad, allá tienen el viento sonda y hay algunas otras condiciones así como extremas, entre comillas, o de cambio de presión barométrica importante que pueden generar que nos pongamos más vulnerables. No es que todos vamos a tener dolor de cabeza en ese momento, pero nos pone más vulnerables. Y además dormimos mal, comemos mal, somos, digamos, desordenados en nuestra actividad física y en nuestros esfuerzos, también tenemos más chances de tener migrañas. Vos recién nos decías que cuando había que consultar al médico de acuerdo a la sintomatología que mostrábamos recién, pero acá hay mucho de automedicación, que se utiliza uno que es lo que cree de una medicación de rescate, pero en realidad, ¿cómo es esto? ¿Deberíamos consultar a un médico ya cuando pasa mucho tiempo de tener migrañas? Y en lo que vos decías, en muchos casos hasta impide ir a trabajar o ir a la escuela, porque esto se da también en niños chicos y no lo relacionamos con una migraña. Tal cual. Es muy importante de buscar el profesional adecuado, que sepa de la patología y que sepa acompañar. En líneas generales, ya es necesario implementar un tratamiento cuando tenemos más de 4 dolores de cabeza por mes, o si esos dolores no responden a los medios que tenemos a mano, ¿sí? Siempre vamos a trabajar siempre en prevención más que en ataque, pero cuando se desencadena la crisis es muy importante que llevemos una medicación o tengamos un plan de ataque a la hora de que llegue una crisis. Bueno, vos hablabas de crisis. Vamos a conocer la historia de Martín Tiscordia. Él, desde los 8 años que tiene dolor de cabeza, hoy tiene 28, y nos contaba en esta entrevista que teníamos con él que ha tenido entre 15 a 20 dolores de cabeza por día. La verdad que es tremendo, pero él es bastante optimista y le ha hecho frente a este dolor de cabeza. Lo escuchamos. Saber que no se trata de un simple dolor de cabeza, hay que hablar de migraña, hay que hablar de cefalea. En mi caso personal, tengo recuerdos desde muy pequeño de tener dolores de cabeza en los que por lo general se alojaban en esta zona, arriba de la cabeza, en la zona izquierda. Aún así, nunca bajé los brazos, hay que seguir hacia adelante, no permitir que el dolor de cabeza, la migraña y la cefalea te frene. Yo hice siempre todo lo que me decían los médicos, primero y principal hablarles con la verdad, comentarles todo lo que me pasaba, desde niño pediatra, desde adulto con mi médica clínica o con mi neuróloga. Y con el tiempo, después de tener de 15 a 20 días de dolor de cabeza con intensidad alta, lograrlo ahora en una, por suerte, bendecida condición de por ahí cada 2-3 meses tener un dolor que lamentablemente va a venir muy fuerte, pero saber que en un corto plazo de tiempo hay que saber cómo accionar, incluso con las medicaciones de rescate o los consejos o las recomendaciones que nos dieron los médicos. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces. Hay una asociación de pacientes que tienen cefalea y migrañas en todo el país y lo pueden encontrar a través de las redes sociales. Muy breve entonces para cerrar, Fiorella, con respecto al tratamiento. Bien, en cuanto al tratamiento, el primer paso es abortar la crisis, es cortar la crisis, y para eso usamos distintos tipos de medicación, algunos no tan específicos como analgésicos comunes y algunos más específicos con mayor o menor potencia. Y por otro lado, cuando superamos los 4 episodios mensuales o en algunos casos los 8, tenemos que iniciar muchas veces medicaciones que reduzcan la intensidad, la frecuencia y la duración del dolor mediante modular las vías que están interviniendo en la migraña. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella, por este contacto, y un abrazo a la distancia. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Que tengan lindo día. Muy bien, hasta luego.